como están gamers de YouTube, después de que saliera el tráiler oficial de Resident Evil 9 o mejor conocido como Requiem. Haré una saga hablando de todos los Resident Evil en orden cronológico. Esto es mundo histórico y comencemos. Resident Evil 0, la historia antes del horror. La lluvia caía como un castigo sobre las colinas de Arkley, empapando los árboles altos y el asfalto roto de la ruta 120. Eran cerca de las 20 horas del 23 de julio de 1998 y algo se movía entre los matorrales. Algo antinatural. Un convoy militar avanzaba a paso lento, sus neumáticos hundiéndose en el lodo, mientras el aire se impregnaba de tensión. Los ocupantes de los Jeeps no sabían que esa noche marcaría el comienzo de una tragedia insondable. Una figura emergió del follaje, desnuda, pálida, con los ojos perdidos en un resplandor vacío, y antes de que el primer soldado pudiera gritar, fue arrancado de la cabina y devorado en segundos. El caos fue instantáneo, gritos, disparos, y luego, solo silencio, y la lluvia. Al mismo tiempo, en una zona boscosa cercana, un helicóptero surcaba los cielos con dirección al mismo infierno. En su interior, el equipo Bravo de Stars revisaba sus armas y el informe de misión, investigar una serie de asesinatos caníbales que habían estremecido Raccoon City y sus alrededores. Entre ellos iba la joven y prometedora oficial médica Rebecca Chambers, una novata de apenas 18 años con una inteligencia prodigiosa. No lo sabía entonces, pero aquella noche no sería solo su primera misión, sería también una prueba de fuego para su alma. La tranquilidad del vuelo se rompió con un estruendo. Uno de los motores falló repentinamente, y en cuestión de segundos el helicóptero cayó en picada, estrellándose en medio del bosque. Milagrosamente, todos sobrevivieron, aunque el aparato quedó inutilizado. En medio del desconcierto, los Bravo divisaron los restos del convoy atacado. Cuerpos mutilados, marcas de garras, y un archivo que hablaba de un prisionero fugado, Billy Cohn, exteniente de la Marina, condenado por la muerte de 23 personas. Rebecca fue enviada a rastrear su paradero. No pasó mucho tiempo antes de que lo encontrara, o al menos, antes de que encontrara el lugar donde él había estado, un tren detenido en medio del bosque, bañado por la neblina y las luces parpadeantes. El Ecliptic Express, perteneciente a la corporación Umbrella. Las puertas del tren se abrieron como por voluntad propia, y Rebecca, empapada y armada solo con su pistola, subió a bordo. Lo que encontró allí desafiaría su comprensión del mundo. Los pasillos estaban cubiertos de cadáveres que se retorcían como si la muerte no los hubiera reclamado del todo. En segundos, los zombis despertaron, atacándola sin piedad. Rebecca se defendió como pudo, descargando su pistola en medio de la pinambre y el terror. Fue entonces cuando apareció Billy Cohn, emergiendo de las sombras con su uniforme militar deshecho y una calma inquietante. Aunque lo reconoció de inmediato, él no parecía ser el monstruo que los informes describían. A pesar de su desconfianza mutua, no tenían elección. Estaban atrapados en un tren lleno de muertos vivientes, y algo más siniestro se movía entre los vagones. Umbrella estaba detrás de esto. El tren estaba infestado de experimentos biológicos, víctimas de un virus que podía corromper la carne, la mente y hasta la propia muerte. El virus T. Y alguien lo había liberado deliberadamente. La tormenta rugía fuera, pero dentro del tren, el horror era más denso. Cada vagón los llevaba más profundo en una pesadilla, perros zombis que atacaban en jaurías, extrañas sanguijuelas que parecían poseídas, y notas dejadas por científicos que hablaban de un traidor. Un hombre llamado James Marcus, antiguo investigador de Umbrella, traicionado y asesinado por su propia corporación, ahora devuelto a la vida gracias a su propia creación, las sanguijuelas mutantes. De pronto, el tren comenzó a moverse, sin conductor. Una trampa. El Ecliptic Express avanzaba hacia una colisión inevitable. Rebecca y Billy lucharon a contrarreloj para detenerlo, enfrentándose no solo a hordas de zombies, sino también a criaturas grotescas que parecían salidas de una pesadilla biológica. Entre ellas, un escorpión gigantesco que casi los mata en el vagón restaurante, símbolo vivo de la locura científica que gobernaba ese infierno sobre rieles. Con esfuerzo y astucia,
lograron descarrilar el tren antes de que impactara contra una barrera, pero eso solo fue el comienzo. El destino los llevó a las entrañas del verdadero horror, un centro de formación abandonado, un laboratorio secreto donde Umbrella criaba la muerte como un recurso más. Allí, entre muros cubiertos de humedad, vitrines rotas y laboratorios descompuestos, Rebecca y Billy entenderían la verdadera magnitud del mal que estaban enfrentando y lo que debían hacer para sobrevivir. La estructura se alzaba como una reliquia del pasado, el centro de formación Umbrella, antaño un imponente edificio académico, ahora un mausoleo de secretos científicos y errores imperdonables. Rebecca y Billy, aún con la adrenalina recorriéndoles las venas tras sobrevivir al tren, se adentraron entre las paredes decrépitas y cubiertas de musgo. La decadencia del lugar era total, pero no estaba deshabitado. Los pasillos estaban plagados de zombis vestidos con ropas de laboratorio y uniformes escolares, una grotesca parodia del propósito original del edificio. Las cámaras de vigilancia aún zumbaban. Alguien los observaba. Desde una sala oculta, una figura los miraba con ojos vengativos. Se trataba del renacido Dr. James Marcus, o al menos, una amalgama de su conciencia y una colonia de sanguijuelas mutadas que habían asimilado su ADN. Había regresado con un único propósito, vengarse de Umbrella y de quienes lo traicionaron décadas atrás. Su creación, el virus T, había sido robada, y su cuerpo arrojado al olvido. Ahora, él controlaba a las sanguijuelas como una mente colmena, dando forma a su nuevo cuerpo y a su ejército. Mientras tanto, Rebecca comenzaba a ver a Billy con otros ojos. Lo había juzgado desde el principio, pero cada acción del exteniente mostraba algo más que instinto de supervivencia. Mostraba honor, decisión. Cuando descansaban brevemente en una sala de control, él le contó su historia. No había matado a civiles. Su escuadrón había ejecutado a una aldea inocente por orden de superiores corruptos, y él había sido el chivo expiatorio. Huyó antes de ser ejecutado, buscando justicia en un mundo que no la ofrecía fácilmente. Rebecca, aunque aún dudosa, comenzó a confiar. La noche avanzaba y el infierno se expandía. Secciones enteras del centro estaban infestadas de nuevos horrores, cuervos mutantes, arañas gigantes y luchadores zombis que alguna vez fueron parte del personal de entrenamiento. Billy y Rebecca luchaban con lo poco que encontraban, escapates, cócteles Molotov, incluso armas improvisadas. El tiempo parecía distorsionado en ese lugar maldito. Las horas pasaban como minutos, los minutos como eternidades. En lo profundo del edificio, descubrieron archivos que detallaban la historia oculta de Umbrella. James Marcus, cofundador de la corporación, había sido el verdadero creador del virus T, una mutación derivada del progenitor virus encontrado en África. Su ambición científica lo llevó a experimentar con sanguijuelas, fusionando sus propiedades regenerativas con el virus. El resultado fue un organismo casi inmortal, pero también inestable. Su éxito fue su condena. Los altos ejecutivos, Albert Wesker y William Birkin, lo asesinaron por orden directa de la cúpula de Umbrella. Pero el virus, como una semilla plantada en carne podrida, lo trajo de vuelta. En una de las salas inferiores, se enfrentaron a un monstruo que desafiaba toda lógica, una centena de sanguijuelas fusionadas en forma humana, con la voz y el rostro de Marcus. Rebecca casi pierde la vida, pero Billy la salvó, lanzándose con una antorcha improvisada. El fuego fue lo único capaz de detener temporalmente a la criatura. A partir de ese momento, entendieron que no estaban enfrentando a zombies o bestias mutadas, estaban enfrentando a una inteligencia retorcida que deseaba la extinción de todo lo que había conocido antes como humano. Escaparon por los túneles del centro, cruzando trampas químicas, laboratorios subterráneos y un sistema de ventilación colapsado. Cada metro que avanzaban los alejaba de la cordura. Rebecca, joven pero decidida, comenzó a mostrar una valentía que ni ella conocía. Billy, por su parte, parecía preparado para morir redimiéndose. Juntos, formaban un equipo improbable, pero efectivo. Al final del túnel, emergieron en una zona aún más aterradora, una fábrica subterránea, parte del vasto complejo de Umbrella en las montañas de Arkley. Allí,
donde se refinaban virus y se cultivaban horrores en cilindros de vidrio, la pesadilla tomaba otra forma. Comenzaban a entender que lo vivido en el tren y el centro de formación era apenas una muestra del poder de Umbrella, y de su absoluta falta de escrúpulos. Las alarmas comenzaron a sonar. El sistema de autodestrucción se había activado. Rebecca y Billy sabían que el tiempo se les acababa. El aire vibraba con un zumbido mecánico y el olor a muerte. Pero había algo más. Una última confrontación los esperaba en las entrañas de esa instalación. James Marcus, o aquello en lo que se había convertido, no pensaba dejar que escaparan. El combate fue brutal. Billy atacaba con fuerza, descargando balas de Magnum, mientras Rebecca mantenía la distancia, lanzando ácido y fuego. La criatura mutaba con cada herida, piernas adicionales surgían, brazos se alargaban, la carne se regeneraba. Solo el fuego parecía causarle verdadero daño. En un instante, Marcus se abalanzó sobre Billy y lo lanzó contra un tanque de contención. Rebecca, herida y temblando, encontró una válvula de emergencia que liberó gas inflamable en la cámara. Con un disparo certero, lo encendió. La explosión fue cegadora. La criatura gritó con voz doble, como si dos almas fueran consumidas al mismo tiempo. El fuego envolvió la sala. Rebecca corrió hacia Billy, inconsciente, y lo arrastró fuera de la cámara mientras el mundo se derrumbaba detrás de ellos. Lograron salir justo a tiempo, escapando por un elevador de emergencia que los llevó a la superficie, a través de una compuerta oxidada en medio del bosque. El amanecer comenzaba a asomarse por el horizonte. Las montañas de Arkley parecían tranquilas, como si ocultaran los horrores bajo una capa de niebla dorada. Rebecca y Billy se detuvieron junto a un lago. Respiraban con dificultad, no hablaban, no necesitaban hacerlo. Sabían que lo vivido había dejado una marca en sus almas, pero también sabían que habían sobrevivido. Rebecca miró su reloj. Eran poco más de las 6 de la mañana. En menos de una hora, se encontraría con el resto del equipo Alpha, que había sido enviado tras la desaparición del Bravo. No podía aparecer con Billy. Aún era un fugitivo. Lo miró una última vez. Aquí nos separamos, dijo con voz baja, pero firme. Te voy a declarar muerto. Esta es tu segunda oportunidad. No la desperdicies. Billy, sorprendido, asintió lentamente. Le entregó su placa de identificación, un gesto silencioso de confianza. Luego desapareció entre los árboles, fundiéndose con la bruma. Rebecca observó el agua en calma. Sabía que el verdadero combate apenas comenzaba. Umbrella seguía viva, el virus seguía suelto, y lo que había visto en el centro de formación era solo una fracción de la oscuridad que se avecinaba. Apretó los puños, contuvo el llanto y caminó en dirección contraria, de regreso a una realidad que ya no reconocía como suya. Esa mañana, la historia oficial diría que el equipo Bravo fue atacado por animales salvajes. Que Rebecca Chambers fue la única en sobrevivir, que no se encontraron registros del prisionero Billy Cohn, pero la verdad se escondía entre las sombras del bosque y en los laboratorios en ruinas de Umbrella, una verdad que no podía ser enterrada por siempre, y así terminaba la primera noche del horror, la antesala de una catástrofe aún mayor, porque al otro lado del bosque, en una vieja mansión olvidada, otro equipo de Stars estaba a punto de llegar, y el verdadero mal, paciente e inmortal, aguardaba su momento para despertar. Bueno, eso ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado y nos vemos en otro video. Hasta la próxima.